Bueno, esta es la segunda parte del video de generalidades y tutorial de Workbench. Eh, Más o menos como me hubiese gustado que me lo expliquen a mí, más o menos rápido. Bueno, vamos a tratar de seguir donde creo que nos quedamos. Habíamos hecho una consulta a la base de datos eh, dentro del script, simplemente como para comentario. Cuando hacemos una consulta a la tabla en particular, que la podemos hacer a través de esta forma rápida, ahí dentro de esta tablita que nos entrega los resultados de la consulta se pueden ver algunos botoncitos que son importantes como para tener en cuenta. Lo que se puede llegar a hacer cuando uno está haciendo consultas, si quiere darle por ahí eh, un tratamiento más acostumbrado en el caso como es el mío a Excel, se puede llegar a hacer lo siguiente: se puede seleccionar toda la tabla desde este punto superior acá, copiar y esos datos poder pegarlos en Excel tranquilamente, o se puede llegar a hacer esto, que acá tenemos un botón que dice Export Record Set to External File. Lo que hacemos así es exportar el archivo a un archivo que se llama CSV. CSV es un tipo de archivo que es Comma Separate Value. Es un archivo separado por un archivo de texto con un poquito de formato separado por comas. Este mismo de dato que estamos sacando, lo que se puede hacer después a través de Excel, se puede importar, importar y tener la misma información como si fuese tabular que está en este caso. ¿Está bien? Bueno, después, ¿qué más tenemos de importante como para decir? Eh, bueno, hay algo de dentro de acá, podemos llegar a verlo del menú medio rápido. Esta parte superior ya la vimos, la parte inferior más o menos un comentario. Como se ve aquí abajo donde dice Output, se puede ver el resultado de las consultas, si hay algún tipo de error o no. En la ventanita esta que tenemos a la derecha tenemos la opción de poder mover los paneles y habilitar los paneles que tenemos de visualización, en el caso que sean molestos o no. Si queremos ver una tabla que tenga muchos registros, un resultado de una consulta que tenga muchos registros. Eh, Acá al lado izquierdo, donde tenemos el panel de esquemas, esquemas que también es otra forma de llamar a la base de datos, se puede ver lo siguiente: si nosotros hacemos clic derecho, lo que vamos a hacer es ver de este menú que hay diferentes acciones para realizar. Se puede leer parcialmente datos, se puede seleccionar como default una base de datos, se puede filtrar. Después Schema Inspector es una aplicación que tiene interna dentro del mismo programa este para ver propiedades e información de la base de datos. Se puede mandar hacia el editor de SQL alguna statement que se le dice la sintaxis de la consulta. Se puede crear un nuevo esquema, o sea, se puede crear una nueva base de datos o modificar la estructura de la base de datos. Drop esquema es borrar completamente la base de datos. Si nosotros hacemos algún tipo de agregado, por ejemplo, crear una nueva base de datos y no la vemos, lo que se tiene que hacer es clic derecho y apretar aquí Refresh All. Con esto vamos a hacer que se pueda actualizar el contenido de la ventana. También algo muy importante que tenemos que ver: nosotros cuando accedimos a la base de datos accedimos a través de un usuario que es root y clave root, en este caso particular, que es la por defecto. Pero también hay que tener en cuenta que este tipo de programas tiene mucha información de administración de base de datos. Dentro de la administración, que es una persona particularmente que es la que crea la base de datos y otra persona es la que crea las consultas, el System Administrator de la base de datos lo que hace es, dentro de la base de datos, tiene información con respecto al server, porque puede ser que la misma MySQL esté tratado como servidor de base de datos y que la gente se conecta al servidor que nosotros instalamos en una máquina donde van a estar los datos, para que la gente a través de diferentes conexiones los programas pueden sacar ¿cómo se llama?, información de esa base de datos. Por eso es que tiene para management, para el manejo del el estatus del servidor, la configuración del servidor, la configuración de los clientes. Esto es muy importante, que es usuarios y privilegios. Acá dentro de usuarios y privilegios se ve que hay un usuario que soy yo, que está escrito como root y al cual ustedes también para hacer la primera vez se están conectando. Y después tiene
privilegios, roles administrativos. Lo más importante son los roles administrativos, que por ejemplo yo a un usuario creado nuevo le puedo decir que se conecte a la base de datos pero no tenga acceso a hacer algunas cosas, como por ejemplo drop una base, delete la base, solamente que pueda hacer consultas de selección. Entonces acá se puede, cada uno de estos privilegios globales se lo puede tildar y destildar para habilitarlos o no dependiendo del tipo de usuario. Son los roles de usuario de cada uno de los usuarios que tiene la base de datos. Acá también tenemos información como para exportar datos e importar. Yo puedo traer una base de datos completamente nueva de otro servidor o de la casa de otra persona y instalarla en mi máquina, o puedo hacer lo mismo pero en forma inversa, llevarla a otro lugar e instalarla. Se tienen instancias de apagado y encendido de este mismo motor del servidor, que significa que cada tanto para hacer manejos de mantenimiento y esas cuestiones se pueden programar los apagados. Y después dentro del dashboard performance tiene lo que se llama un tablero de control donde tiene mucha información de la eficiencia de la base, de las conexiones que tiene, de la velocidad de la devolución de la información consultada y otras cuestiones más. Esto es más de configuración y más de propiamente dicho de la persona que es la que se encarga de hacer la administración de la base de datos, no usuarios nosotros como personas que lo único que hacemos es tomar datos y colocar datos, ¿está bien? Como programadores. Bueno, creo que de acá ya solamente queda ver un poquito de lo que conozco de los menús en particular. Se puede, o sea, ya les comenté acerca de la administración de la base de datos y los nombres de usuarios y permisos. Les comenté de dónde se exporta la consulta en el caso de querer hacerla. Eh, Les comenté en el video anterior que son los iconos grandes que tenemos en el inicio de la ventana de Home del MySQL. Les comenté cómo se puede hacer para testear la conexión en el video anterior. Una vez que uno establece la conexión, como les expliqué. Les dije lo que es Comma Separate Value, que es el valor que se puede exportar a través de este icono que hay acá. Y ahora acá les voy a explicar un poquito más, pero utilizando Excel, que es una herramienta más común para todos. O sea, si yo tengo una nueva tabla completamente vacía, si yo exporté los datos que tenía en esa tabla, en esa consulta que teníamos de SQL, podemos venir a datos. Dentro de datos, eh, tomar datos desde texto, porque el archivo CSV es un dato de texto, y esos datos de texto, aquí tengo dos bases que hice una consulta y las exporté para hacer una prueba, que son jugadores y equipos. Son archivos que terminan con extensión .csv, como se ve acá, son coma separate value, son valores separados por coma. Una vez que lo importamos a este tipo de archivo, lo que nos va a decir es, son valores que están delimitados. Sí, son valores que están delimitados, y el origen de la fila tiene el formato de texto del DOS, que es un antiguo sistema operativo. Y lo que le vamos a decir acá es que dependiendo del tipo de coma separate value, pueden no venir separados por coma los delimitadores, sino también ser por tabulaciones, por punto y coma, por espacios y otras cuestiones. En este caso el tab no lo separa la coma. Entonces al colocar coma lo que vemos es que estos campos se van separando. Si le damos a Next, acá le podemos decir cada una de las columnas qué tipo de formato de valor es, si es texto, date o general. Y una vez que terminamos, le damos Finish, nos dice que la vamos a colocar en una celda en particular o crear una nueva hoja. Lo que podemos es crear una nueva hoja, y ahí ya, como vemos, tenemos la tabla creada de los valores que fuimos, ¿cómo se llama? De los valores que hemos sacado de la consulta en un archivo CSV. Y estos valores, aquí lo que yo me olvidé recién en la importación es decirle que tenían la primera fila era el nombre de cada una de las columnas. Pero bueno, si uno selecciona cuál es el nombre de cada una de las columnas, lo que va a ver es que se les va a agregar acá. Eh, bueno, de acá de archivos CSV no tengo mucho más que decir a partir de eso. Si uno tiene una consulta y quiere verificarla a través de Excel con algunos filtros que uno tiene más
¿cómo se llama? Usa muchísimo más y está más acostumbrado a este tipo de software, lo puede hacer a través de Excel, pero bueno, si son muchísima cantidad de datos no es recomendable. Eh, una vez que ya hicimos la consulta, vieron todas las distintas ventanas que tenemos, lo que podemos hacer es hacer un paseo a través de los menús y ver más o menos rápido qué tiene cada uno de los menús. Esto es para abrir nuevos modelos, hacer nuevas. New Query Tab es una nueva tab, acá una nueva solapa de consulta. Podemos abrir un modelo, podemos abrir un script de SQL. En este caso los scripts de SQL pueden ser scripts que creen la misma base de datos. O sea, yo acá tengo dentro de una carpeta tengo script de creación. Estos scripts de creación que tenemos acá, si puedo abrir uno ahora que lo vamos a hacer, vamos a ver Open SQL Script y acá vamos a NBA estructura. Dentro de esta estructura tenemos los comandos de creación. Por ejemplo, crear tabla, definir los nombres eh, de los campos que van a utilizar para luego llenar los registros y cuáles son las claves primarias y esas cuestiones. Esta es la creación de la base de datos. Em, bueno, después en el menú tenemos para abrir recientes, correr algún ejecutar, que es lo mismo que el rayito de la base de datos. Podemos cerrar una conexión, cerrar las solapas. Podemos em, a través de vista ver los diferentes paneles, como le dije, desde acá, desde la derecha se ven los diferentes paneles y acá desde Edit, Preferencias, podemos hacer lo mismo que a través de este iconito que tenemos acá a la derecha que también es Preferencias y ahí podemos ver que en alguna parte puede ser útil. En fuentes y colores tenemos los diferentes tamaños de las fuentes al mismo tiempo. Tenemos acá dentro de los tipos de color de los temas del mismo Workbench. Si hacemos un cambio para que lo vean, vamos a ponernos uno de alto contraste para que se vea la diferencia. Pero en realidad, para mí, el más lindo de los temas que tiene y que más contraste hace, ese es el de Windows 7. ¿Qué más tenemos? Tenemos dentro de las consultas tenemos todo lo relacionado con ejecutar statement, que son las consultas, o ejecutar varias, o ejecutar algún conjunto de las mismas. Podemos ver errores, podemos ver cuestiones relacionadas con la conexión a los servidores. Dentro del campo database, ahora en el próximo video vamos a ver lo que es Reverse Manage y Reverse and Forward Engineer, que son para crear los ERD, los diagramas de entidad de relación. Tenemos acá un menú para manejar las conexiones que hay hecha a la base de datos, que también está a través del menú de configuración. Dentro del server tenemos todo lo relacionado con los parámetros y settings del server. Dentro de Tools tenemos configuración, porque dentro de la base de datos lo que se puede llegar a hacer es que uno necesite, cuando la información es muy importante, realizar backups de la misma. Entonces esa información uno puede generar alguna automatismo de frecuencial de generación de backups. Dentro de script, bueno, tenemos un ¿cómo se llama? Una interfaz de scripting shell que lo que sirve es para ejecutar diferentes scripts no relacionados con lo que son lo de las tablas. Bueno, creo que hasta acá va a estar este video. En el próximo video vamos a terminar de redondear todo lo relacionado con esto y vamos a ver algo más también de instalación. Así que bueno, los dejo por acá, seguimos con el video siguiente.